o tome notas del mensaje de hoy. Hoy nos toca predicar, hermanos, sobre la tercera parábola, la parábola, ¿verdad?, del grano de mostaza. Amén. Esta parábola, hermano, es con la intención de hablar sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo comienza siendo tan pequeño y cómo ha crecido. Amén. Así es que espero en Dios que esta parábola bendiga su vida como de seguro bendijo la vida de los discípulos del Señor. Amén. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Y que reciba, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor. El tema que traemos ahora, hermano, es, ¿verdad?, parábola, el grano, perdón, de mostaza. Amén. Estamos en una serie, ¿verdad?, sobre las parábolas de Jesús. Recuérdese que el intento general de la parábola, hermano, como de todo lenguaje figurado, amén, es el de embellecer el mensaje, embellecer, hermano, la idea y presentar una enseñanza en forma atractiva, ¿verdad?, y que impresione, ¿verdad? Esa era la idea de hablar por parábolas. Amén, que sea algo atractivo, algo que impresione. Una parábola siempre va a mantener despierto a los oyentes porque los lleva, hermano, a meterse en la historia, los lleva a meterse, ¿verdad?, en el mensaje que se quiere exponer. Una parábola es, hermano, aquella, ¿verdad?, que fue dicha por nuestro Señor Jesús, tomando, hermano, algo celestial con lo terrenal para enseñarnos una verdad espiritual. Amén. Así es que es muy importante. Recuérdese que muchas verdades, amén, se olvidan pronto, ¿verdad? Pero cuando están adornadas, amén, con ideas o enseñanzas, hermano, preciosas a través de parábolas, amén, despiertan la atención y se aferran, hermano, a la memoria de la persona. Por eso es que Jesús hablaba así, con la intención, hermano, que se aferrara a esa memoria y que no se olvidara. Ahora, Jesús, hermano, siempre, hermano, tuvo y tiene el deseo en el corazón que la palabra que él enseñaba, la palabra que él predicaba y la palabra que ahora se sigue predicando quede penetrada en lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ponerla por obra. Porque recuérdese que el cambio en sí, hermano, lo trae, ¿verdad?, la práctica de esa palabra que nosotros oímos, ¿verdad? Si nosotros oímos, hermano, y hacemos, por eso él dice, no sean oidores solamente, no se conformen solamente con oír el mensaje de Dios. Oír el mensaje de Dios te va a motivar. Perdón, hermanos. Oír el mensaje de Dios te va a motivar. ¿A cuántos ha motivado el mensaje del Señor? Pero el practicarlo te va a bendecir. El practicarlo te va a llevar a vivir una vida abundante. El practicarlo te va a llevar a vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque esa palabra, cuando se pone en práctica, hermano, amén, esa palabra bendice, es cuando, hermano, hace que dé fruto, que germine en nosotros. Veamos la parábola, hermano, que refiere Jesús a sus discípulos para enseñarles algo sobre el reino, ¿verdad? Cómo comienza el reino y cómo termina. Vea esto. Dice así la palabra de Dios en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Otra parábola les refirió. Vea, otra parábola. Ya les había hablado de dos parábolas. Hoy va con la tercera. Vea la insistencia de las parábolas, hermano. Porque la idea de Jesús, hermano, era que esa enseñanza quedara plasmada en la memoria de ellos, en la mente de ellos. Y les dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? ¿Verdad? Dice que es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vea el sembrador, hermano. Amén. En el verso 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. De todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, o sea, cuando ya se ha desarrollado, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mire qué lindo. Vea, hermano, que dice que es tan insignificante la semilla, es la más pequeña de todas las hortalizas, pero en su proceso, en su crecimiento, hermano, toma, ¿verdad? Hermano, una altura enorme. Dice que se hace un árbol.
Y ese árbol sirve, ¿verdad?, para que los pájaros vengan, hermano, y hagan nidos en ese lugar y se refugien en ese árbol. Vamos a estar hablando un poco sobre este tema. Ahora, la parábola del grano, hermano, de mostaza tiene como fin ilustrar, vean esto, el crecimiento. Estamos hablando del reino, ¿verdad? El crecimiento, el desarrollo y el alcance, ¿verdad?, del evangelio. Amén. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Cuántos la han recibido? ¿Cuántos han recibido las buenas nuevas? Hermano, qué hermoso no solamente oír de las buenas nuevas, sino recibir esas buenas nuevas en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ti a dar el segundo paso. Una vez has oído el evangelio, ¿verdad?, y has creído en él y lo recibes en tu corazón, entonces te lleva al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El bautismo. ¿Por qué? Porque el oír, hermano, el evangelio, el recibirlo en el corazón, amén, y luego, hermano, seguir con el segundo paso, que es el bautismo. Qué importante, ¿verdad? Te va formando como un discípulo. Ahora, veamos primeramente, hermano, en el punto número 1, el comienzo del evangelio. ¿Cómo comenzó el evangelio? ¿Verdad? Muchas de las veces, hermano, la gente se frustra porque van y evangelizan. Y una vez oí, hermano, una queja de un hermano que estaba diciendo, ¿sabe qué? Nos asoleamos y una persona nomás recibió a Cristo. Ve, hermano, qué tristeza, ¿no? Cuando nosotros no hemos comprendido a plenitud. ¿Se imagina, hermano? Si Jesús, cuando pasó el mar de Galilea en busca de aquella persona que estaba poseída por una legión de demonios. ¿Cuántos han leído esa historia? Conocida como el endemoniado de Gadara. Si él hubiera dicho, no, hombre, tuve que pasar una gran tormenta, tuve que llegar allá solamente por una persona, ¿se imagina qué hubiera pasado? Más no sabe que esa persona con Cristo es una cantidad. ¿Cuántos dicen amén? Hace una diferencia. Ahora, todo comienza con poco, pero luego se va conforme el proceso va creciendo. Amén. Ahora, el comienzo del evangelio, veamos según la parábola, hermano. Verso en Mateo 13:31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vea, nada se da si no se lleva a la acción. ¿De qué sirve que nosotros recibamos la semilla, la tengamos en la mano, pero que no la sembremos? Vea la acción, hermano. Muchos hemos recibido el evangelio. ¿Cuántos tienen esa semilla? Tenemos esa semilla que es el evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros la sembremos. Y una vez que sembremos esa semilla, hermano, vamos a ver el fruto. Pero si no sembramos esa semilla, ¿qué fruto vamos a ver? Por eso, hermano, hay iglesias que no crecen. ¿Sabe por qué? Porque reciben una buena semilla, la semilla del evangelio, pero no la siembran. O sea, no accionan, ¿verdad? No se esfuerzan para poder, hermano, trabajar, ¿verdad?, en la viña del Señor. Ahora, en esta parábola Jesús hace una comparación, hermano, con el reino de Dios. Amén. Dice que aquí pasa algo parecido, que sucede como una semilla, porque muchos dicen, oh, entonces el reino de los cielos es una semilla de mostaza. No, dice que es algo parecido. ¿Por qué? Por su proceso que tiene. Mateo, en la Biblia de lenguaje sencillo, aquí en Mateo 13:31 dice, Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido. O sea, no es que es así, sino que es parecido. Dice aquí, a lo que sucede con la semilla de mostaza que un hombre siembra en su terreno. Ahora, en Mateo 13:32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Por ejemplo, cualquiera puede decir, de esta semillita diminuta puede salir algo grande, puede salir algo bueno. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Y la historia nos enseña a nosotros, ¿verdad? Con esto, hermano, que estamos nosotros viendo, seguramente esta parábola tenía, hermano, que ver, ¿verdad? Con el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Ahora, ¿quién era Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Quién era Jesús? Era un rabí, o sea, un maestro, hermano, desconocido por muchos. Y no solamente, verdad, era desconocido, sino que el lugar donde él vivía, hermano, en un rincón de Nazaret. Alguien dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Vea quién era Jesús, hermano, en ese tiempo. Para las personas que no entendían el mensaje de Dios, estaba rodeado, dice, por un grupo pequeño, verdad, de líderes, de discípulos, hermano, que no tenían muchas cualidades, muchas cualificaciones, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que eran hombres del vulgo, o sea, hombres del montón, pero estaban en las manos del Señor, hermano. Nosotros podemos ser muy pequeños, pero en las manos del Señor nos volvemos grandes. ¿Cuántos dicen amén? Vea, este grupo de hombres sin letra, como lo conocían algunos, llegaron a cambiar la historia, llegaron a cambiar el mundo. Amén, a través de la obediencia y la siembra de esta semilla que siempre produce al 100%. Jesús, hermano, también era un maestro, ¿verdad?, que no estaba reconocido por los líderes religiosos. Amén. Ni tampoco, hermano, lo apoyaban, ¿verdad?, las influencias políticas. Él comenzó a trabajar solo. Diga conmigo: solo. Ahora, ¿qué podía, hermano, surgir de todo esto? ¿Quién podría imaginarse? Vea eso, hermano, que un judío que estaba siendo ajusticiado, hermano, en una cruz por los romanos, hermano, iba a cambiar la historia. Historia, hermano, que en estos momentos ya pasaron más de 2000 años. Y esa semilla, hermano, que se sembró sigue cambiando al mundo. Donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar cristianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la semilla se está multiplicando, pero comenzó con uno solo. Y gracias a Dios, hermano, por aquellos hombres que tomaron el reto. Amén. Lo hicieron propio y decidieron, hermano, obedecer lo que Jesús les había mandado, que era sembrar la semilla del evangelio. Dice que esta parábola, hermano, enfatiza, ¿verdad?, el comienzo del evangelio, el comienzo del reino, hermano, que dice que comenzó muy pequeño. Veamos cómo comienza. Primero comenzó con Jesús. Luego, hermano, Jesús se multiplicó con 12, ¿verdad? Después de los 12 discípulos, hermano, salieron otros 70. Después de los otros 70, hermano, funcionó la iglesia que ahora nosotros somos miembros de la misma. Vea cómo comenzó Jesús, los 12, los 70 y luego la iglesia, que ahora somos millones y millones de hijos de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Dios? Ahora, lo vamos a confirmar a través o a la luz de la palabra del Señor. Escriba ahí: el comienzo del evangelio. ¿Cómo comienza el evangelio? Comienza con Jesús. Recuérdese que todo tiene que comenzar con Él y todo tiene que terminar con Él. Amén, hermanos. Vea, Él comienza el evangelio. Por eso es que todo buen líder debe de comenzar las cosas. Mire, cuando nosotros comenzamos la obra, y lo digo para gloria del Señor, cuando comenzamos esta iglesia, la comenzó mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, y yo y una hermana. Luego se vinieron añadiendo más. Alguien nos oyó orar en un apartamento. Comenzó aquí en la calle Citrus y la ¿cómo? La Dorsey, ¿verdad? Porque ahí vivía la hermana, en ese apartamento. Amén. Luego se fue y ahí se quedó su hijo con nosotros. Ellos vienen desde que se comenzó esta iglesia con nosotros. Y comenzamos, hermano, a orar. Y alguien dijo: ¿puedo orar con ustedes? Claro que sí. Vinieron a orar y así fue lo que ahora tenemos como ya una iglesia establecida. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha tenido misericordia, hermano. Amén. Porque Dios, hermano, ha visto que con esfuerzo y sacrificio se ha sembrado esa semilla. Y gracias a ustedes que siembran esta semilla. Gracias a ustedes, porque esto no es solo por la familia pastoral. Esto es más que todo por ustedes, hermano, que le han echado ganas al predicar la palabra del Señor, a invitar a sus hermanos. Yo le digo, Señor, el día que los cañones que hay en esta iglesia callen, ese día esta iglesia se va a estancar. Amén. Por eso es que, hermano, no dejemos de anunciar las buenas nuevas para la gloria de nuestro Dios. Hay mucha gente que necesitamos alcanzar.
Hay mucha gente que necesita, hermano, venir a refugiarse, amén, en Jesús, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros vayamos allá afuera. Ahora, todo comenzó con Jesús. Dice Marcos 11, 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, o sea, Juan fue el precursor, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue el precursor, hermano, fue el que vino anunciando el evangelio. Pero una vez, hermano, que Juan es encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vea cómo comenzó él, hermano, a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, dice el verso 15, el tiempo se ha cumplido. O sea, todo tiene su tiempo, estamos de acuerdo en eso, pero también ese tiempo debe de tener su cumplimiento. Y aquí dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, debe de haber un arrepentimiento, hermano, antes de creer en el evangelio. Y ese es el problema, cuando solamente hemos creído en el evangelio, hermano, pero no ha habido un arrepentimiento. Si no ha habido un arrepentimiento, de nada sirve haber creído, porque no va a haber, hermano, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene después que nosotros nos arrepentimos y confesamos a Dios nuestro pecado. Confesamos a Dios, hermano, que somos insuficientes para perdonar nosotros mismos nuestros pecados, que necesitamos de su perdón. Por eso Él dice, hermanos, arrepentíos y luego creer en el evangelio. El creer en el evangelio, hermano, es el que nos ha traído a nosotros no solamente vida eterna, sino vivir una vida abundante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermano, es un reino de paz. Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Dice Él, y yo no la doy como el mundo la da. Amén, hermanos. Él enfatiza eso. ¿Por qué? Porque Él conoce cuál es la paz que el mundo da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Es una paz, hermano, efímera, que ahora es y mañana ya no es. La quita a la hora que quiere, ¿o no es cierto? ¿Cuántas veces has vivido en paz con alguien y de repente ya estás con problemas en él? Ya estamos con problemas. La paz de Jesús, hermano, es una paz que dura para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿entendemos el concepto de paz? Lo he repetido muchas veces yo, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo, hermano, es una paz, ¿verdad? Que significa ausencia de problemas. Y no es así. La paz que Jesús ha venido a darnos a nosotros no significa ausencia de problemas. No es que nunca vas a tener problemas. Y si te han dicho a ti, ven a Jesús y los problemas se acaban, a ti te mintieron. A ti te ofrecieron un evangelio barato. Los problemas van a seguir. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido el mundo. La paz que Jesús ofrece, hermano, no es ausencia de problemas, sino que es la confianza, la seguridad que Él está contigo en medio de ese problema. Amén. Y que si Él está contigo, tu barco no se va a hundir. Eso quiere decir que nosotros podemos pasar la peor tormenta, como los discípulos allá en el mar de Galilea. Podemos pasar la peor tormenta, pero más sin embargo podemos guardarnos en completa paz. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de esa tormenta Él está a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hemos claudicado, por eso, hermano, no hemos fracasado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos. Él ha dado esa promesa: donde quiera que vaya, yo estoy contigo. Y Él está con nosotros. Esa es la paz. Ahora, expliquemos el reino de los cielos como un reino de paz, pero también, hermano, enseñar sobre esa paz que Él nos ha ofrecido. Amén. ¿Cómo podemos explicarlo también como un reino de amor? ¿Cuántos son amados del Padre? Hermano, qué precioso ese canto que dice: cuando nadie me amó. Hermano, es triste cuando todos te dan la espalda, cuando tú estás pasando por una situación difícil, cuando tú estás pasando por una adicción que todos te dan espalda, todos desconfían de ti, no sos bienvenido donde llegas. ¿Qué diferencia hay? Qué gran diferencia hay, hermano, entre la iglesia de Cristo y el mundo. Yo recuerdo con la dificultad que llegué, hermano, a la iglesia. Vi la diferencia. Llegaba donde mi familia, todos me andaban cuidando las manos. No me querían ahí. Vea esto, hermano. Una vez llegó una persona a la casa y me dijo: yo estaba en un garaje y ahí habían 2 televisiones. Me dijo: estas televisiones te las robaste, me dijo.
bien me acuerdo las palabras que me dijo. Y yo nomás me le quedé viendo, porque el dicho, hermano, a veces se vive ese dicho que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿no es cierto? Sí, hermano, porque me miraban de esa forma, pensaban que todo lo que había yo me lo había robado. Era triste. Pero el día que yo llego a la iglesia, que alguien me llevó a la iglesia, sentí esa paz, sentí ese amor, hermano, que solamente Jesús sabe dar. Ese día Él me tomó en sus brazos. Sentí, hermano, el amor de Dios en mi vida, que decidí, hermano, renunciar a mi vida y entregársela a Él. Y ahora yo puedo decirles que es el mejor trato que yo he hecho en mi vida. Decir como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Desde que yo vine a los caminos del Señor, hermano, pasó un año, expliqué el viernes, para volver a retomar la confianza otra vez. Y la gente tiene razón. Muchas de las veces, hermano, tiene razón la gente. ¿Por qué? Porque uno, al menos yo, no andaba haciendo cosas buenas. El vicio, ahora hablaba yo con una familia y yo le decía a ella: nunca iba a esperar que esta persona nos robara a nosotros cuando nos robaron en la casa el año antepasado. Nunca iba a esperar. ¿Por qué? Porque es una persona que yo le decía a ellos, antes de tener esta relación con ustedes, de estar más cerca, para mí era el mejor sobrino que tenía mi esposa. Muchos lo conocen. Muy buen muchacho. Nunca me iba a pensar, hermano. Pero la droga lo hizo a él cometer ese error y nos robó a nosotros. Ve, hermano, pero yo pasé por todo eso. Cuando llegó el detective y dijo: ok, dice, dos cosas. Si tú quieres que nosotros te recuperemos todo, te lo recuperamos y no vas a pagar ni 5. Pero si no, puedes retirar la demanda, pero tú vas a tener que recuperar todo por tu cuenta. Vas a tener que pagar todo. Pero por amor decidimos mejor retirar la demanda. ¿Sabe por qué? Porque para mí es más importante la persona que lo material. Y yo le dije a mi esposa: yo no quiero perder la amistad de ellos, porque al muchacho le iban a quitar su residencia, lo iban a meter preso, se imagina tanto que le costó a su padre, hermano, sacarle su residencia a este muchacho, para que por un error la perdiera en unos momentos. Le dije a mi esposa: no, porque yo estoy consciente que ese muchacho en el fondo de su corazón nos ama mucho. Así los amamos nosotros también. Pero ¿por qué estoy hablando esto, hermano? Porque cuando la gente está pasando por una situación difícil, lo miran con desconfianza. Pero sabes que Jesús no te mira así. Jesús no mira lo que tú pareces, Él mira tu corazón. Y quizás en el corazón de la persona, por muy adicta que sea, en su corazón hay amor para Dios. Pero es más fuerte la adicción que no lo deja cambiar, que no lo deja meterse, hermano. Por eso es que la persona necesita venir a Jesús. Pero ¿cómo van a venir si no hay quien les predique? Vea esto, hermano. Por eso yo bendigo el día que esta persona llegó a hablarme del amor de Dios. Porque él me dijo: Dios te ama. ¿Y sabe qué? No me mintió, porque Dios sí me ama. Me dijo: Dios quiere ayudarte, y no me mintió, porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí yo puedo decir Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pero la gente necesita oírlo. Oírlo, hermano, de aquellas personas que son testimonio vivo de la obra de Dios. Por eso Él dice: recibiréis poder. ¿Para qué, hermano? Para ser testigos de las maravillas de Dios. Y que nosotros podamos, hermano, dar ese testimonio, compartir las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos puede comenzar contigo. Se imagina esa persona, hermano, que llegó a hablarme a mí del amor de Dios. Nunca se puso a pensar y dijo: por este drogadicto voy a ir. No, hermano, gracias a ese impulso que él tuvo,
ahora nosotros somos parte de haber alcanzado mucha gente para Cristo. Porque así comienzan las cosas con uno. Comienzan las cosas, no ha comenzado contigo. No fuiste tú el primero que fuiste alcanzado, y ahora ya tu hermana, tu hermano, tus hijos están viniendo a los pies de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que nosotros tenemos que continuar el evangelio. El reino de Dios no solamente es un reino de paz y de amor, también es un reino de justicia y de libertad. ¿Sabe por qué? Porque la persona conoce la verdad y esa verdad lo hace libre. Eso es lo que dice la palabra: y conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, dice, seréis verdaderamente libres, hermano. Ahora yo puedo decir, he sido libre. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado al vicio, ya no estoy atado a esa adicción. Si soy adicto ahora, soy adicto para Cristo, pero no para las drogas ni para nada más. ¿Sabe por qué? Porque conocí esa verdad y esa verdad me hizo libre. Y eso es lo importante, hermano. El reino de los cielos tiene, hermano, que seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero depende mucho de nosotros también. Punto número 2, veamos cómo se desarrolló el desarrollo del evangelio. Cómo se ha venido desarrollando el evangelio, hermano. Como les vuelvo yo a repetir, comenzamos esta iglesia nomás con una familia, y luego mire cómo se ha venido desarrollando. ¿Por qué? Porque Dios ha venido añadiendo a esta iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo se ha venido desarrollando. Y esto es importante, el desarrollo, hermano, del evangelio. Mateo 13:32b dice: pero cuando ha crecido, oiga bien esto, cuando ha crecido, hablando de la semilla de mostaza, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. O sea, el grano de mostaza, hermano, ese granito de mostaza negra tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Les hablaba ahora a los hermanos, y yo hice un PowerPoint. Por favor, me pueden dar ese PowerPoint. Vea, el granito de mostaza en medio de los dedos de esa persona. Vea, así, hermano, así comenzó el reino de los cielos. Algo pequeño, pero mira, hermano, cómo ha dado fruto. Cómo ha dado fruto. De una semilla, ¿cuántas semillas salen? La planta, dice, de mostaza, cuando se ha desarrollado, crece aproximadamente 3 a 4 metros de altura y se expande tanto, hermano, que dice que los pájaros hacen nido en ella. Vea el otro PowerPoint. Vea cómo es el fruto, una semilla, y mira, hermano, ahí tiene la vainita esa. Mire cuántas semillas hay ahí. Vea cómo crece, cómo se desparrama el árbol, enseñando, hermano, el reino de Dios. ¿Cómo fue, hermano? Que con una semilla que cayó a tierra y murió, mire cómo ha dado fruto. Cuánta vida ha dado el Señor con su muerte. Dile un aplauso fuerte, hermano, porque con su muerte nosotros fuimos vivificados, fuimos revividos, hermano. Así es el reino de los cielos, y este reino tiene que crecer, hermano. Así debe de crecer el evangelio. Sabe que nuestra ciudad, la ciudad donde usted vive, necesita de la palabra del Señor. Tiene que seguir creciendo. No tenemos que conformarlos, tenemos que seguir adelante, hermano. Que crezca más que cualquier otra religión aquí en Fontana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay muchas religiones, pero la religión en sí no trae la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay vida sin Jesús y no hay verdad sin Él. La verdad que el mundo necesita saber se llama Jesús. Amén, hermano. Se llama Jesucristo porque Él es ese camino que nos acerca a Dios. Qué precioso es eso, ¿no? Ver, hermano, que un grano que cayó a tierra y murió y resucitó al tercer día ha dado mucha vida el día de ahora. Por eso era necesario que Él muriera, para que con su vida muchos viviéramos el día de hoy. Veamos cómo se iba desarrollando el evangelio entonces, hermano, que comenzó con un hombre. Jesús, hermano, comienza a llamar. Jesús llama a sus discípulos. Esto nos enseña a nosotros, hermano. Vea esto, que nosotros solos no podemos, porque este es un desarrollo. ¿Cómo se ha ido desarrollando? Tú ya recibiste el evangelio, claro que sí, pero tú necesitas ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Vea qué hermoso, hermano. Jesús comienza a llamar a sus discípulos. Él dijo: bueno, ya vine, ya prediqué, pero yo no vine a vivir para siempre en esta tierra. Yo tengo que subir de donde yo he bajado, dijo el Señor. Ok, pero para eso yo tengo que dejar a alguien que siga con el ministerio. Vea qué bonito. Y esto habla de multiplicación. Amén, hermanos. Multiplicarse.
¿verdad? Él comienza a llamar. Marcos capítulo 1, 16 al 20 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores de hombres. Ve, hermano, los que él comenzó a llamar. Verso 17: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mire qué importante. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, o sea, otros pescadores. En el verso 20 dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acuérdense que dice que el que no deja padre y madre no es digno de él. Amén, hermanos. Y a veces nos aferramos más nosotros a lo material. Marcos 2, 13 y 14 dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, o sea, el que conocemos como Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Diga conmigo: multiplicación. Acabo de terminar una clase en la escuela dominical que se llama discipulado igual a multiplicación. Una iglesia, para que se multiplique, tiene que tener un buen discipulado. Amén, hermano. Tiene que discipular. ¿Y qué es discipular? Es enseñar. Enseñar, hermano, la palabra del Señor. Veamos, hermano, que no se quedó solamente con llamar a estos 12, sino que una vez que los llama, les da una comisión. Escriba ahí: la comisión. Comisiona a los 12, ¿verdad? O sea, primero Jesús trabajó solo. Vea esto: primero él trabajó solo. Yo le decía a una persona que cuando nosotros comenzamos la iglesia éramos orquesta, ¿verdad? Me tocaba predicar, me tocaba recibir a la gente. No cantaba porque, pues, si el canto aquí me mandan atrás del bautisterio a cantar, me dicen, ¿verdad? Pero hacía tantas cosas, la hacía de maestro y de todo, hermano. ¿Por qué? Porque estábamos comenzando, pero tenía que darme cuenta que yo necesitaba ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le dije: Padre, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Envía más obreros a tu mies. Y vino otra persona, y así es como se comenzó a delegar. Se comenzó a comisionar, hermano, a enviar a la gente: hermano, ayúdeme en esta área, ayúdeme en esto. Y mire cómo ha venido la iglesia creciendo gracias al Señor. Pero qué importante es eso, hermano. Todo comienza con uno solo. Usted no se desespere. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor. Si Dios le ha llamado y Dios le ha puesto en ese ministerio, Dios le va a dar la gracia para que usted crezca, para que usted sea bendecido, para que usted sea bendecida. Pero es importante que nosotros comencemos. Que comencemos nosotros. Aquí Jesús comienza, hermano, y él llama a las personas y luego los comisiona. En Lucas 4:22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, hablando de Jesús, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vea eso, hermano. O sea, vemos que Jesús comenzó a ministrar solo. Pero número 2, hermano, o sea, ahí en segundo, hermano, los 12 apóstoles participaron junto con Jesús en su ministerio. Vea lo que dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vea cómo ellos participaron, hermano. Amén. Y qué hermoso es ver que ellos andaban siempre con Jesús, hermano, aprendiendo de él, porque de eso se trata. Nosotros, como les digo a los hermanos, debemos de multiplicarnos. Por eso debemos de inspirar. Yo me imagino que Jesús inspiraba a los 12. Y mi pregunta es: ¿nosotros como líderes estamos inspirando a los demás para que nos sigan? Para que cuando nosotros, hermano, ¿verdad? Tengamos que salir, queda alguien aquí. Mire, no hay una cosa más triste para una iglesia y para un pastor que la gente se vaya y los ministerios queden en el aire. Es triste. Por eso, hermano, yo siempre he dicho: hermano, usted necesita tomar a un Timoteo que le esté siempre enseñando, para que si hay necesidad que usted se mueva a otro ministerio, quede alguien haciendo su ministerio. Me impactó mucho, ¿verdad? Cuando hablé con el hermano Adrián, y yo le dije a él: hermano, usted necesita preparar a alguien.
El hermano Adrián estaba ayudándome como líder de varones, ¿verdad? Y le dije, hermano, usted necesita tomar a alguien para prepararlo, porque usted va a ser movido a otro ministerio. Y así fue, comenzó a preparar, hermano, y andaba muy pegado, ¿verdad?, con nuestro hermano Israel, que es ahora el director de varones. Y él estaba con él siempre llamándole y esto y lo otro. Pero mi pregunta es, ya se va a terminar el año, y cuando salga el director de varones, ya hay otra persona preparándose. Y no solamente con los varones, con las hermanas también, igual la hermana Angelita, ¿verdad? Ella era la directora de damas y luego ella, ¿verdad?, trabajó también con la persona que está ahorita. Pero esto tiene que seguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ahora ellos pasaron a funcionar como diáconos de la iglesia, ella como diaconisa, y ya están los otros hermanos trabajando, porque de eso se trata. Hermano, si yo como pastor no estoy preparando a nadie para dejar aquí el día que Dios me lleve, o que Dios decida moverme para otro lugar, ¿cómo va a quedar la iglesia? Van a tener que traer otra persona que no conoció el rebaño y lo va a dispersar. ¿No creen que es mejor que alguien de aquí se levante? ¿Cuántos dicen amén? Por eso mi deber es multiplicarme, no llenarme, hermano, de orgullo, ni ser yo, hermano, prepotente, o ser yo una persona que no quiero que nadie más tome mi ministerio, que nadie predique aquí, porque quizá va a predicar mejor que yo y después ¿qué va a hacer de mí? No, si hay otro que predica mejor, que se levante y gloria al Señor. Pero esta iglesia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que lo veamos aquí. Jesús, hermano, vea, llamó a los 12, los comisionó, pero los preparó. ¿Por qué? Porque él sabía que no todo el tiempo estará en la tierra. O hay alguien aquí que es eterno en esta tierra. ¿Algún líder que está aquí que se cree eterno en esta tierra? No, un día vas a colgar los tenis, porque está escrito, amén, que el hombre muera. Estamos de acuerdo, una sola, y después al juicio. Ahora, si tú crees que vas a ser eterno aquí en la tierra, pues entonces, ¿verdad?, sigue así como estás. Si no, es mejor que comiences a multiplicarte. ¿Cuántos dicen amén? Que comiences a buscar, hermano, quien te ayude. Vea qué bonito, hermano. Y tercero, los 12 son enviados para ministrar solos. Una vez que Jesús consideró que ya estaban listos, ahora sí, muchachos, ahí va. Fíjese, hermano, que el examen que Jesús les hizo a sus discípulos, ¿sabe cuál fue? Fue el que pasaron allá en el lago ahí en el mar de Galilea, ¿no? Él les dijo, muchachos, pasemos al otro lado del mar. Había una necesidad, porque este es un examen que les hizo. Vamos a ver si es cierto. Ustedes ya me vieron a mí predicar, ya me vieron a mí hacer sanar enfermos, ya me vieron hacer esto y lo otro. Vamos a ver cuánto han aprendido, porque siempre, hermano, el maestro tiene que hacer exámenes a sus alumnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han estudiado? ¿Verdad que siempre se nos han hecho exámenes para ver si podemos nosotros ser promovidos? Y él les dijo, vamos, muchachos. Y estando en medio del mar, hermano, vea esto. ¿Qué acabamos de ver? La mayoría de los discípulos eran pescadores, ¿sí o no? Quiere decir que eran hombres preparados, hombres que conocían el mar, hombres que sabían, porque de ahí vivían ellos. Ellos pescaban, eran pescadores, de ahí vivían ellos, de ahí vivía su familia. Quiere decir que ellos conocían bien el mar, hermano. Mas sin embargo, dice que se metieron, hermano, y cuando iban a mediación se desencadenó, dice, una tempestad grande. Vea eso. Y dice que el barco, hermano, lo movía para un lado y casi lo hundía. Vea esto. Y dice que ellos trabajaron para, hermano, controlar ese barco y llevarlo a la orilla, y no pudieron. Mas sin embargo Jesús dormía. Dice que estaba en la popa del barco, o sea, estaba ahí allá, hermano, en la punta donde estaba ahí el motor, quizás donde estaba el timón del barco, ahí esa es la popa, ahí estaba él durmiendo. Yo pienso que le dijo, Padre, aquí los dejo. Yo pienso que estos ya aprendieron. Hermano, lo más triste, vea esto, lo más triste para un entrenador de boxeo, ¿sabe qué es? Que le estén dando a su pupilo y que él le diga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Pues dale un gancho al hígado siquiera, pero dale, hermano. ¿Por qué? Porque ya fue entrenado. Y así nos pasa a nosotros. Así les pasó a ellos. Habían sido entrenados. Entonces dice la palabra que Pedro va y le dice, maestro, hay una versión que dice, ¿no te importa que perecemos? Que estamos a punto de morir. Vea esto, que el agua nos va a tragar.
Mas sin embargo Jesús se levanta siempre, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Jesús se levanta, hermano, y dice que reprendió al viento y hubo bonanza. Bonanza quiere decir que el mar volvió a calmarse, a la normalidad, porque no hay nadie que se resista ante la voluntad de Dios. Vea qué importante. Pero a Él lo llevó a un examen, a ver cuánto ellos habían aprendido. ¿Por qué? Porque Él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? En pocas palabras, ¿acaso no estoy yo aquí con ustedes? ¿Acaso no soy yo la vida? Yo les he dicho que soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú crees que si yo soy la vida va a haber muerte aquí? Donde está Jesús no hay muerte. Dile un aplauso fuerte a Dios. Vea la prueba, hermano. Si Jesús está contigo, tu barco no se va a hundir. No se va a hundir por muy fuerte que sea la prueba. Dios está contigo. Eso es guardarse en completa paz, hermano. No importa lo que estoy pasando, lo que interesa es que tengo una promesa, y la promesa dice que Dios no me dejará ni me abandonará. Ahí está el Señor contigo. Y esto es lo importante, hermano. Siempre a la prueba. Por eso dice que los 12 andaban con Jesús predicando el reino de Dios. Ellos andaban ahí, hermano, aprendiendo. Vea, los 12 son enviados para ministrar solos. Mateo 10, 1 al 5 y luego 7 y 8 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vea, diga conmigo: autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Alfeo y Juan su hermano. Vean las parejas: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, y el que también le entregó. Vea eso, hermano. Verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. O sea, si Dios te pide a ti que vayas a sembrar, no te manda solo. Él te da lo que tú necesitas para hacerlo. Te da la semilla y te da el poder para poder lograrlo. Amén, hermanos. Vea qué importante es esto ahora. En el verso 7 dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vea las instrucciones: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto me llamó mucho la atención. No lo iba a poner en el mensaje, pero lo puse. Dice verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Los credenciales para un apóstol, ¿verdad? Vea, un apóstol tiene que hacer esto. Estos son los credenciales para un apóstol, ¿verdad? Echad fuera demonios, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dice ahí: de gracia recibiste, dad de gracias. Ahora, con la fiebre de apostolitis que hay, si no me das tanto, no voy, pastor. Soy un apóstol yo. Me gustaría preguntarles, para los que me están viendo, si han resucitado muertos, si han limpiado un leproso, porque estas son las credenciales para un apóstol. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Por qué cobrar por la palabra de Dios? ¿Por qué cobrar por ir a ministrar, hermano? Si de gracia han sido libres como nosotros, de gracia han recibido salvación, de gracia han recibido sanidad, de gracia han recibido liberación, ¿por qué estar cobrando ahora por la palabra del Señor? Qué triste hasta dónde ha llegado el evangelio, hermano. Han hecho un mercado de todo esto. Pero de cierto les digo, ya tienen su recompensa. Y es una recompensa barata, porque es la del hombre, no la de Dios. Qué tremendo es esto. Por eso yo no creo en ese ministerio de apóstoles. Apóstol significa enviado. Ahora ya no quieren ser enviados, ahora quieren estar en las iglesias. Lucas, vea, hermano, que este pequeño grupo de 12 se multiplicó. Lucas 10 del 1 al 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Oiga bien, aquí va la multiplicación. Designó a otros ¿qué? 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vea cómo se estaba multiplicando más. Sin embargo, Jesús nos enseña, hermano, que obreros siempre van a haber pocos. Hermanos, van a haber muchos cristianos, pero obreros solamente hay pocos. Hermano, me impacta mucho la historia de Jesús cuando Él llega a una casa, hermano, a predicar. Y dice que la casa estaba a reventar, estaba lleno ahí. Vea eso, hermano, nadie más podía entrar porque la gente estorbaba para entrar ahí porque estaba tan lleno. Y esa historia, hermano, señala que a pesar que esa casa estaba llena, ¿cuántos obreros habían nomás? 4. Solamente 4 andaban haciendo la obra de Jesús allá afuera, predicando el evangelio, hermano. Encontraron a un hombre paralítico y dijeron: vente, el Señor te va a sanar. Se lo llevaron, dice que hicieron una camilla y no pudieron entrar por la puerta. Se imagina que la iglesia estaba llena. La mies es mucha y obreros son poquitos. Vea, hermano, dice que no pudieron entrar a causa de la multitud. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Caminar una milla más, porque era necesario. ¿Qué era la milla más? Subirse al techo de la casa, abrir un hoyo y bajar a ese hombre en dirección donde estaba Jesús. Lo bajaron y ahí Jesús lo hizo libre. Oh, pastor, pero también habían otros en esa casa. Estaban también los que critican. Dentro de la multitud hay muchos que critican. Vea que 3 tipos de personas hay: los que oyen solamente, los que critican. ¿Y quién es este? Solo Dios puede sanar así. Estaban criticando y Jesús les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Ve, hermano, hay mucha gente que critica la obra de Dios, pero aquellos obreros no se detienen. ¿Cuántos dicen amén? Siguen adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y esto es importante, hermano. Mire, designó el Señor a 70 y les dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el evangelio no llegó hasta ahí, sino que sigue avanzando, hermano, sigue creciendo. Primero Jesús, luego 12, luego 70. ¿Y qué dice aquí en Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Vea cuántos, como 3,000 personas. Vea, hermano, como aquel grano de mostaza que comenzó con que uno fue sembrado, hermano, un granito fue sembrado, y cómo ha venido creciendo. En Hechos 2:46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vea lo que dice ese verso, lo que subrayé: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. O sea, es Dios el que añade a la iglesia. Tú no estás aquí porque tú quisiste venir, tú estás aquí porque Dios te ha traído, porque Dios te ha añadido a la obra. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú sigas, hermano, engrandeciendo el reino de los cielos. Es Dios el que trae a las personas acá. Por eso nosotros tenemos que, hermano, reconocer esto. Hechos 4:1-4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recuerde que los saduceos no creían en la resurrección. Verso 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Vea, y el número de los varones era como 5,000. Mire cómo venía creciendo. ¿Se da cuenta? El crecimiento del reino de Dios. Ahora, si esto es de Dios, no hay quien lo pueda parar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice aquí Hechos 5:38 y 39? Y ahora os digo, aquí estaba hablando Gamaliel, un hombre que separó, un miembro del Sanedrín, hermano, que separó porque los hermanos, los fariseos, ¿verdad? Y los sumos sacerdotes habían agarrado a estos hermanos que estaban evangelizando.
y los querían azotar. Hicieron ahí un concilio, una reunión, y querían acordar, ¿verdad? Y se levanta Gamaliel, ¿verdad? Un hombre, hermano, muy estimado por todo el pueblo, conocido, ¿verdad? El mejor maestro de esa época. Se levanta y les dice: un momento, muchachos, vean esto. Antes de estos hombres vino uno y trajo como unos 400 hacia él, pero luego murió y se deshizo ese grupo. Luego se levantó otro y pasó lo mismo, se deshizo también. Pero vea lo que dice este verso: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, o sea, la siembra que ellos estaban haciendo, es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39: mas si es de Dios, no lo podréis destruir. ¿Cuántos creen que nadie puede parar la obra de Dios? No lo podéis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Qué tremendo es eso, hermano. La obra de Dios nadie la puede parar. La obra de Dios va a seguir hasta el día que Jesucristo la recoja. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Él? Y con esto termino. Con esto termino, hermano. El punto número 3: el alcance del evangelio. ¿Cuánto ha alcanzado el evangelio? El alcance, hermano, o sea, ese alcance que ha tenido el evangelio. Mateo 13:32 dice: y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ve, hermano, esa frase que dice y se hace árbol significa, hermano, que va a llamar la atención. Amén. Vea esto: cuando algo está creciendo, llama la atención. De hecho, hay pastores que llaman y dicen: hey, ¿y qué estás haciendo para que la iglesia crezca tan rápido? Hey, y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque se ve. ¿Cuántos dicen amén? Uno no hace nada, quien lo hace es Dios. Uno lo único que hace solamente es hacer su voluntad, ¿verdad? Espero no me haya mal, ¿verdad?, explicado, pero lo único que uno tiene que hacer solamente es obedecer. Amén. Y hacer lo que Dios manda, porque el crecimiento no lo damos nosotros, ese lo da Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el que da el crecimiento. Ahora, Jesús hace énfasis, hermano, en el tamaño del árbol, ¿verdad? Que significa lo grande que ha crecido el reino de los cielos. Ahora, ese día viernes, un día viernes, hermano, por la noche, fue en el año 1995. Un hombre tomó esa semilla de mostaza que Dios le había dado. Vea esto. Y él decidió sembrarla en el corazón de un joven que andaba perdido. Recuerdo que esa semilla, hermano, comenzó a crecer en el corazón de ese joven. Y pronto, no pasó mucho tiempo cuando se comenzaron a ver los frutos. No solamente salió del estado deplorable en el que se encontraba, no solamente salió de la adicción, no solamente salió, hermanos, de ese estado en el que vivía, un estado repugnante para muchos, sino que comenzó esa semilla a trabajar en el corazón de este joven, y este joven comenzó a dar frutos. La gente le llamaba para que fuera a orar. Le llamaba a la gente en la noche, le llamaba a la gente en el día: hermano, puede venir a orar por mí, puede venir a orar por mis hijos. Y este joven lloraba y le decía: gracias, Señor, porque antes nadie daba ni siquiera un penny por la vida de este joven, pero ahora mucha gente lo clama para tu gloria. Qué importante es esto, hermano. Una semilla que se sembró en el corazón de este joven un día en la noche, hermano, una noche fría, porque era, hermano, en enero. En enero, hermano, una noche fría, como eso de las 6 de la tarde. Recuerdo, hermano, que las hojas de los arbustos que estaban ahí estaban bien frías, pero ahí estaba arrinconado esta persona, muriendo de una sobredosis que se había metido. Mas sin embargo, este hombre decide tomar esa semilla y buscar la tierra para poder sembrarla, y la sembró en ese corazón. Y esta semilla, hermano, no quedó en la tierra, sino que dio fruto para la gloria de Dios. Quizás hay alguien en tu familia
que necesita. Dice que este árbol se hace grande y que vienen los nidos, los pájaros a hacer nido en este árbol, a refugiarse en ese árbol. Ese árbol significa Jesús. Y les tengo una noticia: el nido ya no tenemos que hacerlo. Ese nido de amor ya lo hizo Jesús, para que nosotros llevemos ahí a aquellas personas que están pasando por necesidad, para que reciban, hermano, la protección de Dios. No hay nada más precioso que nosotros poder ser parte del cambio de la vida de una persona. Hermano, qué hermoso. Mire, esta persona cuando a mí me encuentra de vez en cuando, hace un tiempo atrás lo miré, el año pasado fue, lo miré, hermano, y corrió y me abrazó y me dice: gracias a Dios que has permanecido fiel. Y le dije que la semilla la sembraste en buena tierra, y quiero decirte que ha dado fruto al 100%, y sigue dando fruto para la gloria. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y de sus cargas, y yo los voy a hacer descansar. Solamente tenemos que venir a Él, refugiarnos en Él. Quizás estás pasando por un mal momento, pero ahora este día no fue casualidad que estuvieras aquí. Dios te ha traído aquí, y Él no quiere que vayas a tu casa como llegaste. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere ayudarte. Has luchado y ha sido en vano quizás el esfuerzo. Estás cansado de vivir como estás viviendo. Estás cansado de ver una vida estancada en las cosas de Dios, una vida estancada quizás en tu familia. Yo pienso que ahora es el día que Dios ha escogido para bendecirte, para llenarte de gracia, para darte sabiduría, para darte las palabras necesarias para que tú puedas llegar hasta el corazón de tu familia. Dios ama a tu familia como te ama a ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que esta palabra germine en tu corazón y que dé fruto. El grano de mostaza es tan pequeño como la cabeza de un alfiler, pero si tú lo siembras llega a ser tan grande que se va a dejar ver. Se va a dejar ver ese cambio en la vida de tu familiar, en la vida de tus hijos. Quizás tú dirás: pastor, les he hablado a mis hijos como usted no tiene una idea. Le he hablado a mi esposa, a mi esposo, a mi familia como usted no tiene una idea. Dios te dice: eso ya pasó. Eso fue ayer, o quizás fue hoy en la mañana, pero ahorita tú te encuentras en la presencia de Dios. Ahora tú puedes recibir esa promesa de parte de Dios. Hoy tú te puedes llenar de gracia. Ahora tú te puedes llenar de ese valor y esa confianza para poder dejar ese mal hábito que tanto daño le ha causado a tu familia, a ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he llegado al momento, Padre eterno, del llamado, Señor. Señor eterno, sé que tú estás aquí en medio de nosotros y sé que quieres hacer un cambio en nuestras vidas. Señor, quizás en medio de nosotros hay alguien que ha estado batallando, ha estado luchando, Señor, y no ha podido. Ha sido débil, Señor. Tu palabra dice, Señor, que vengamos a ti los que estamos cansados y cargados, y que tú nos vas a hacer descansar. Ruego, Dios, en estos momentos que traiga descanso a esta vida. Trae descanso a esta alma sedienta, Señor. El día de ahora, Padre, sé que tú puedes enviar de este lugar fortalecido a mis hermanos. Ahora tú puedes enviar a mis hermanos con un cántico nuevo, un cántico de victoria, y quitar ese cántico de dolor y de angustia. Ahí donde estás, habla con Dios. Toma este momento, toma estos minutos para hablar con Él. Por favor, habla con Dios. Dile qué es lo que te aqueja. Dile qué es lo que te aqueja al Señor. Dile qué es lo que te hace doler tu corazón. Exponle a Dios tu necesidad del día de ahora. Dile: Señor, mira a mis hijos. La droga se los está acabando. Quizás a tus hijos o a tu hijo o a tu hija la droga se los está acabando.
Pero el mismo Dios que estamos predicando hoy es el mismo Dios de ayer. Sanó ayer, sana ahora y seguirá sanando mañana. Ese Cristo que me hizo libre, ese Cristo que reventó las cadenas del diablo que me tenían atadas a la adicción, ese mismo Cristo está aquí en este día. Ese mismo Cristo quiere bendecirte. Él no ha perdido el poder. Su sangre todavía está fresca para salvar, fresca para liberar. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en cada corazón en esta hora. Quizás has estado rebelde a la palabra de Dios. Quizás has rehusado el entregar tu vida a Jesús, en tener ese encuentro con Dios. Quizás solamente le has oído, has recibido esa palabra, pero no has decidido renunciar, no has decidido darle a Dios la oportunidad que cambie tu corazón. Quizás no ha habido un arrepentimiento genuino, por eso el cambio no lo miras. Dice Dios: arrepiéntete en esta tarde y tu vida no será igual. Va a ser imposible, dice Dios, que salgas de este lugar como llegaste, si tú ahora renuncias a tu vida y me la entregas a mí. Ahí donde estás, levanta tu mano y recibe a Jesús en tu corazón el día de hoy. No te vayas de este lugar así como has llegado. Dale la oportunidad a Jesús que cambie tu vida. Dale la oportunidad a Jesús que te haga un portador de su gracia para tu familia. Tu familia necesita al Señor. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta tarde he oído que tú puedes cambiarme, he oído que tú puedes salvarme, he oído que tú puedes ayudarle a mi familia, a mis hijos, a mi cónyuge, Señor, quizás a mis compañeros de trabajo. Pero también sé, Señor, que debo de buscar primero tu reino. Debo de dejar que tú reines en mi corazón y tu justicia, Señor. Y de ahí todo lo que yo necesito va a venir poco a poco. Dile: ahora, Señor, yo me arrepiento. Vengo delante de ti con arrepentimiento de corazón, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, de haber sido, Señor, indiferente a ti, a tu palabra, al llamado que tú me habías hecho antes. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, perdona mis faltas. Ayúdame, Señor, a poder encontrar esa paz que tú me estás ofreciendo hoy. Ahora, Señor, yo decido voluntariamente, mi Dios, abrir mi corazón, invitarte. Te invito que entres a Él. Te pido que por favor vengas a mi corazón. Cambia mi corazón, Señor. Limpia mi corazón. Transfórmame, Señor, en una nueva criatura, como dice tu palabra. Quiero comenzar una vida nueva. Quiero olvidarme de esta vida vieja que tanto daño me ha hecho y quiero comenzar a caminar en nueva vida, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te declaro el Señor de mi vida. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo a esta tierra a morir en mi lugar. Y gracias, Jesucristo, por tener misericordia de mí el día de hoy y salvarme hoy. Gracias, Padre, por esa paz que estás poniendo en mi corazón. Dígale: yo recibo esa paz. Esa paz que el mundo no me podía dar, Señor, yo la recibo de ti. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, porque sé que un día, Señor, voy a partir de aquí, Señor, y en el cielo se va a pasar lista y yo quiero responder feliz a mi nombre, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Denle ese aplauso fuerte a Dios, hermano. Ahora nos hace un llamado el Señor, hermano, y nos dice en Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso quiere decir: así sea. No hay un día que tú vas a pasar en este mundo solo. Dios está contigo. Que Dios les bendiga. Y espero que seamos como ese grano de mostaza, que sigamos creciendo
para la gloria de Dios. Voy a pedir a mis hermanos.